Nuestro protagonista es Antonio Gil, un correntino de ideas federales que se había enamorado de la muchacha equivocada, porque esta joven era la novia del comisario del pueblo, que además tenía ideas unitarias. Por esta razón, el comisario lo tenía entre ceja y ceja y comenzó a perseguirlo aprovechándose de su autoridad. Estamos en 1840 y esta es la historia del Gauchito Gil. Una tarde, en una pulpería, se enfrentaron cara a cara Antonio y el comisario. Con facón en mano, se desató una lucha entre ambos. El joven Antonio logró quitarle el arma al comisario, perdonándole la vida, pero humillándolo frente a todos. Por aquellos tiempos, Argentina entró en guerra con Paraguay y Antonio Gil, para defender la patria y obtener algo de dinero, se alistó en el ejército, luchando durante largos 5 años. Cuando finalizó el enfrentamiento, volvió a sus pagos y se encontró con un nuevo conflicto, el de los celestes y los colorados. Y aunque Antonio era rojo, lo quisieron reclutar por la fuerza, pero él, que no estaba dispuesto a derramar sangre de hermanos, se unió a otros que comulgaban sus mismas ideas y fueron declarados desertores. Así comenzaron a rodar historias sobre Antonio. Algunos decían que era un ladrón, otros le atribuían que le robaba a los ricos y repartía el botín entre los más necesitados. Había quienes decían que él tenía ciertos poderes y que había curado a tal o cual persona con solo imponerle las manos, como el mismo Jesús lo había hecho, y que con solo mirarte fijamente te podía hechizar. Antonio Gil se destacaba porque siempre llevaba inserto en su pecho un curucundú, un payé que invocaba protección de San la Muerte, además de tener alrededor de su cuello el pañuelo rojo. Una tarde lo reconoció una patrulla y lo apresaron para llevarlo a juicio. Pero el comisario, viejo enemigo, enterado de la situación, decidió ejecutar al prófugo allí mismo. Taparon los ojos de Antonio con su propio pañuelo. No fuera cosa que los hechizara con aquellos ojos tan negros y peculiares. Y le sujetaron los brazos y piernas. Lo izaron cabeza abajo de un frondoso algarrobo, cerca de la orilla del camino. Antonio Gil, sabiendo cuál era su destino, le habló al sargento diciéndole: «Sé que me vas a ejecutar y también sé que mi libertad viene en camino. Vos no me crees e igualmente vas a terminar con mi vida, pero escucha bien lo que te digo. Una vez yo muerto, cuando llegues a tu casa, has de saber de mi inocencia. Pero otra noticia te ha de sacudir aún más. Tu hijo, tu primogénito, se debate entre la vida y la muerte. A mí no me vas a poder revivir, pero al menos salva a tu hijo. Recordá bien mi nombre, Antonio Gil. Invócalo. La sangre de un inocente siempre salva la vida de quienes están sentenciados. No lo olvides. Invoca mi nombre». Nada creyó el sargento y, haciendo caso omiso, dio la orden de ejecución. Pero las balas no acertaban. O vaya a saber, tal vez los soldados no quisieron matar, o San la Muerte lo protegía, por lo que debió eliminarlo con su propio sable. El cuerpo de Antonio Gil cayó al suelo, bajo el algarrobo, manchando de sangre la tierra inocente. Luego, el comisario y su tropa regresaron al pueblo. Allí recibió la noticia de la inocencia del gauchito y de la agonía de su hijo. Desesperado, con lágrimas de arrepentimiento tardías, sin siquiera desmontar, retornó al lugar donde yacía a la intemperie el cuerpo de Antonio. Se arrodilló, llorando, suplicando. Con el peso de su conciencia invocó su nombre y suplicó el perdón. Luego, desprendió el pañuelo rojo que aún cubría sus ojos, cavó una fosa y dio sepultura al cuerpo. Buscó unas ramas de ñandubay y marcó el sepulcro con una cruz a la que le ató el pañuelo rojo
que siempre lo había acompañado. Pero no termina acá la historia. Dicen que al volver al pueblo, el hijo del comisario fue a recibirlo y que inexplicablemente gozaba de muy buena salud. También se sabe que donde había sido enterrado Antonio Gil era propiedad privada perteneciente a una acaudalada familia, que rehusó tener la sepultura de un desheredado. Y con orden judicial en mano, ordenaron enviar los restos del gauchito al cementerio local de Mercedes, siempre amparados en sus influencias con el gobierno de turno. Pero cuentan que al remover el cuerpo, esta familia cayó en la desdicha. Los amenazaban las enfermedades, con premuras perdieron sus influencias y la fortuna comenzó a mermar rápidamente. Entonces, los propietarios del campo hicieron construir un altarcito y se volvieron a poner los restos debajo del algarrobo, donde Gil había sido ejecutado. Cuentan que como por arte de magia, la familia se recuperó, aumentando la fama de milagroso de Antonio Gil, convirtiéndolo en un verdadero mito. ¿Ustedes conocían esta historia?